¿Qué es lo que vamos a ver en el tema 1? Bueno, en el tema 1 vamos a ver lo que tenéis aquí en los contenidos del dossier, que los tenéis también en la forma del libro digital. Es lo mismo que tenéis aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a ver? Mirad, de lo primero que vamos a hablar es de algo que es fundamental, porque es algo que utilizamos constantemente en nuestra vida diaria, aunque parezca que no, que es la argumentación. Argumentamos constantemente. Aunque no seamos conscientes de ello, cuando intentamos convencer a alguien de algo, aunque sea de una tontería como salir el sábado por la noche, cuando nosotros no decimos tienes que salir el sábado por la noche porque sí, porque yo lo digo, sino que intentamos convencer a la otra persona si no quiere salir, dándole argumentos. Mira que nos lo vamos a pasar bien, acuérdate de que el otro día no querías salir y al final mira que cuánto nos divertimos, mira que es el último fin de semana antes de empezar con los exámenes, mira que no me puedes dejar sola. Podemos utilizar diferentes tipos de argumentos, algunos que son un poco más emotivos, algunos que son un poco más objetivos, pero argumentamos constantemente, mucho más de lo que nos pensamos, ¿eh? Entonces, el texto argumentativo es un tipo de texto que vamos a estudiar y vais a ver cuáles son las técnicas que utiliza el texto argumentativo, escrito en este caso. Vamos a ver cómo se construye un texto argumentativo y al final de este primer apartado del tema, que es el del texto argumentativo, vais a hacer unos ejercicios sobre un texto argumentativo que yo os voy a dar y después, en la segunda parte de la actividad, vosotros vais a escribir un texto argumentativo. Eso ya será, viernes os explicaré el texto argumentativo y ya os diré qué es lo que tenéis que hacer la próxima semana. Pero empezaremos con el texto argumentativo. Yo sé que os costará, porque probablemente es un tipo de texto al que no estáis tan acostumbrados, pero el texto argumentativo, como os he dicho, es fundamental. Y si alguna vez vais a hacer pruebas libres de la universidad, de ciclos formativos, de escuela oficial de idiomas, vais a ver cómo os piden textos argumentativos. Siempre una de las opciones es un texto argumentativo. Y aunque hagáis el texto argumentativo en inglés, si tenéis clara cuál es la estructura, cuáles son los procedimientos y cuáles son las técnicas para el texto argumentativo en catalán o en castellano, os va a ir mucho mejor y os va a ser mucho más fácil en cualquier lengua. Por tanto, es importante que sepáis cómo se construye un texto argumentativo. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte del tema. Segunda parte del tema, ¿qué es lo que vamos a ver? Literatura. Y dentro de la literatura, os he dicho que lo que vamos a hacer este año, en tercero, es historia de la literatura. Y vamos a empezar en concreto con la Edad Media. Vamos a ver los primeros textos escritos en castellano, que son del siglo XII, y en concreto vamos a hablar del poema de Mio Cid, y después vamos a llegar hasta el siglo XV. El siglo XV se considera un siglo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, pero lo vamos a ver dentro del tema 1. Por tanto, historia de la literatura. Lo que antes se llamaba literatura, autores, obras, etc. Ya veréis que tenéis que memorizar poco, que es más comprender y entender y aplicar conocimientos que vomitar teoría, que tampoco voy mucho de eso, ¿eh? Eso en los dos primeros apartados. Tercer apartado, vuestro apartado favorito, el apartado que más os gusta, análisis sintáctico. ¿A que sí? Es el que más os gusta, ¿eh? Oraciones, oraciones, ¿sí? Pues no entiendo por qué, porque de verdad a mí me encanta, ¿eh? A mí la sintaxis me encanta y me parece además que ordena mucho la mente y que ayuda mucho también luego cuando ponemos una segunda o una tercera lengua. Si tenemos muy claro cómo funciona la nuestra, luego es más fácil transponer algunos conocimientos a otras lenguas. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver? Vamos a empezar con un repaso de contenidos de segundo, que en teoría tendríais que tener ya puestos, pero por si acaso lo voy a explicar, que es clases de palabras y sintagmas, lo que se llaman grupos de palabras. Eso va a ser un repaso en este primer apartado, y luego ya vamos a entrar con la oración simple y vamos a empezar poquito a poco, para que no nos duela, ¿eh? Vamos a hablar solamente de los constituyentes inmediatos de la oración simple, que es el sujeto y que es el predicado, y cómo reconocemos sujetos y predicados y oraciones que no tienen sujeto, ¿eh? Esto solamente en este primer tema. No vamos a empezar ni con complemento directo, ni con agentes, ni con cosas de estas. Vamos a empezar poco a poco, ¿eh? Solamente con esto. No os asustéis.